Muy buenos días. Damos inicio a esta webinar de la neumática en la industria. Agudice su criterio y selección y note la diferencia. Les doy la bienvenida a todos. La idea es poder transcurrir aproximadamente unos 30 o 35 minutos brindándole novedades y herramientas útiles que debieran ser altamente beneficiosas para ustedes a la hora de seleccionar productos de carácter neumático. Bien, lo que necesito ir verificando es que ustedes haciendo un clic en la manito, en el indicador, me estén identificando que, bueno, que me oigan perfectamente. Les pediría por favor haciendo un clic, yo tengo la confirmación de los asistentes de que el audio está funcionando correctamente. Muy bien, ya tengo las confirmaciones, gracias. Entonces damos inicio. Vamos a, como les decía, es aproximadamente, yo apunto a que el foco esté concentrado en unos 20 o 25 minutos, no más que eso, y después tener la opción de diálogo, la opción de que ustedes puedan hacer las consultas pertinentes, con los mejores criterios para poder seleccionar productos, siempre orientados a eso, ¿no? Ese es el foco principal. Entonces, vamos con esto. Uno de los primeros puntos que tenemos que tener en cuenta es cuál es la ventaja de un dimensionamiento optimizado en los sistemas neumáticos, ¿sí? A la hora de tener o disponer de un cálculo cuando ustedes lo necesitan, uno tiene que pensar básicamente o fuertemente en estos tres conceptos, ¿no? ¿Cuál es el peso que uno quiere mover? ¿Cuál es la masa que se está por mover? ¿Cuál es la carrera que necesito trabajar? Y muchas veces las longitudes del tubo están asociadas debido a que son considerados un consumidor más. Bien, o sea que los parámetros que uno tiene que tener del sistema generalmente es la masa con la que va a trabajar, la carrera con la que quiere trasladar esa masa, las longitudes del tubo. Después aparecen datos bien interesantes que pueden estar asociados a cuántos ciclos en el minuto uno tiene que trabajar, durante cuántos días en el año y durante cuántas horas. Esos son conceptos que cuando uno entra en la etapa de cálculo tendría que estar considerando permanentemente. Lo que me muestra la gráfica es que un error en nuestros cálculos puede representar un incremento del consumo de energía, ¿bien? Y una inversión mucho más grande. O sea, fíjense cómo en este ejemplo, con una diferencia, ahí muestra el cálculo de estos parámetros, ¿no? Y cómo con un diámetro de 40 milímetros versus uno de 32 milímetros se nota una gran diferencia. Entonces, solamente en el paso de un diámetro, no dar en la tecla con la selección del producto puede representar unos costos más altos para ustedes, unos costos de inversión mucho más altos y en consecuencia no tener los mejores resultados respecto de la productividad. ¿Cuáles son las herramientas más adecuadas para seleccionar productos desde la visión del equipo de Festo? Antes de contestar esa pregunta, tenemos que considerar todos los componentes básicos o clásicos del sistema neumático, todas las cositas que tendríamos que tener en cuenta. Arrancando desde la fuente de energía, con el concepto de preparación de aire, seguramente el de la válvula distribuidora, esa válvula que debiera direccionar el aire en un sentido o en otro para que nuestro actuador pueda moverse. Bien, fuertemente son esos tres elementos: preparación de aire, válvula y actuador. Ahora resulta que dentro de los elementos que uno tiene que seleccionar se incluyen los accesorios. Los accesorios son racores, silenciadores, sensores de posición y en los casos donde tengan que estar controlando un parámetro muy común en la neumática, que es la velocidad, aparecen las válvulas de control de caudal. ¿Sí? Muchas veces a esas válvulas de control de caudal suelen decirles válvulas reguladoras de caudal. Ahí siempre me tomo el atrevimiento de corregirlos. No son reguladoras de caudal, sino que son válvulas de estrangulación o de control de caudal, porque no tienen la función de regular absolutamente nada. Uno puede controlar la velocidad, pero no regularla. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tuviesen que cambiar la masa o por X motivo el esfuerzo que tiene que hacer ese cilindro modifica o altera la fuerza que se necesita,
los parámetros de velocidad cambian y tu válvula de regulación no existe. No tendrías una regulación de la velocidad, llámese regulación, a mantener una variable constante. Este producto no lo hace. Esto lo que hacen es ajustan un caudal en función de lo que uno necesita. Bien, entonces teniendo un recorrido sobre los elementos clásicos, lo que uno va a tratar de hacer en esta webinar es presentarles cuál es la mejor manera para tener una preselección rápida de cada uno de estos componentes. ¿Quién les puede brindar a ustedes la herramienta para poder hacer estos dimensionamientos o utilizar herramientas muy dinámicas? Es definitivamente el Quick Search. El Quick Search es una herramienta que cumple con características muy particulares. Primero, que conecta a todos los servicios de la línea de Festo y las herramientas de Windows que se pueden llegar a utilizar en una sola aplicación. Está preparada para 64 países, ¿sí? El país se selecciona automáticamente una vez que el archivo se ejecuta. Tiene la variabilidad de 41 idiomas. Bien, el idioma de Windows con el que estén trabajando es el que se va a ajustar automáticamente. Es un archivo .exe, o sea, es un ejecutable portátil y no necesita instalación. Solamente ocupa 2 megas y tiene la posibilidad de estar vinculado, necesita la vinculación con la web. Con esos puntos, aquel que aún no lo haya bajado a ese software desde cualquier página de Festo, entrando a la sección de soporte y descarga, uno tipea Quick Search Plus automáticamente y se carga un entorno parecido al que se está visualizando. Bien, pero me parece que esta es una de las condiciones base a la hora de empezar a dimensionar. Necesitas este software que te va a brindar muchas ventajas, ¿no? Ahí es donde uno tiene que empezar ahora a conversar respecto de los beneficios, respecto de la mejor selección. Una selección que siempre tratamos de recordar en estas webinars es este concepto de productos favoritos. La gama de productos favoritos tiende a tener una alta probabilidad de estadio en los stocks de cada centro de distribución de Festo. Muy bien. Metiéndonos ya en este concepto de selección y cálculo de productos neumáticos, uno debe tener que encontrar siempre ese equilibrio perfecto. ¿Equilibrio perfecto entre quiénes? Entre el tipo de movimiento que uno quiera ejecutar, claramente si es un movimiento lineal, si es un movimiento rotativo, la fuerza con la que queremos trabajar y la velocidad. Ahora, cuando hace uno una integración o una visualización, perdón, de todo el sistema, para poder obtener estas características de movimiento o este dinamismo, la fuerza y la velocidad que uno quiere, nace seguramente desde la etapa de generación, ¿sí? Cualquier infradimensionamiento que pueda llegar a tener este tipo de instalación va a repercutir inmediatamente en si el movimiento se está realizando como corresponde, si la fuerza que teníamos programada se cumple y, por supuesto, la velocidad. O sea que uno puede hacer todo un planteo de dimensionamiento de un dispositivo, pero por favor debemos estar mirando de manera integral el sistema. ¿Por qué? Porque sabemos que en una red de distribución existen caídas de presión, sabemos que existe un nivel importante de fugas en más de un sitio en la instalación neumática, sabemos que cuando 5 o 6 máquinas se activan al mismo tiempo, podríamos llegar a tener fenómenos indeseados y que estarían escapándose al cálculo que nosotros estamos intentando hacer. Ni hablar de cuando se empieza a complejizar toda la estructura neumática, es decir, cuando ya no tenés solamente un cilindro, sino que aparecen 3, 4 cilindros, 20 cilindros en un mismo dispositivo. Ahí las condiciones pueden variar y bueno, estaremos preparados para que ustedes hagan las consultas pertinentes. Pero es muy común que en cuanto se multiplique la cantidad de actuadores, empezamos con esto, empezamos con mayor cantidad de accesorios. Esa mayor cantidad de accesorios va a impactar seguramente en la velocidad de trabajo
y seguramente en la fuerza con la que estaban trabajando. Entonces, los dimensionamientos tienen que ser muy importantes o tener algún margen también como para no sufrir estos problemas. Pero son problemas típicos, comunes en la industria y con el que tenemos que estar lidiando permanentemente cuando no es recto dimensionamiento también. Ahí en esta imagen, por eso hace una referencia a estas situaciones que hacen al idóneo de la neumática, ¿no? Una cosa es, vuelvo a la imagen anterior, pensar en trabajar con 3 cilindros, pero ¿qué pasa si aparecen 4, 5, 6 cilindros? Claramente se va a ver modificada la velocidad y la fuerza. Cuando existe multiplicidad de componentes neumáticos, empieza la necesidad de centralización del dispositivo, empieza la necesidad de, o la búsqueda de un control neumático en gabinete y, por supuesto, la implementación de este concepto, baterías de válvulas. ¿Sí? Es importante identificar ¿qué es una batería de válvulas? Una batería de válvulas concentra generalmente un punto de presión en común para todas ellas. Bien, esas válvulas montadas entonces tomando energía de un único punto en común, compartiendo una conexión de escape a la atmósfera, los escapes del cilindro de la atmósfera, y se llama todo conjunto de válvulas cuya conexión eléctrica se denomina como conexión eléctrica individual, debiera llamarse así, batería de válvulas. Claramente, este concepto de batería en aplicaciones medianas y chicas funciona sin mayores inconvenientes. Lo que ocurre en la técnica neumática o electroneumática es que cuando la cantidad de válvulas se multiplica, cuando el número de actuadores es mayor todavía, empezamos a tener un importante conflicto con el cableado eléctrico. ¿Sí? Mucha atención a esa palabra, porque el cableado eléctrico forma parte de instalaciones simples y pequeñas. Bien, con un promedio de actuadores de no más, yo les diría de entre 6 y 8 actuadores es lo sugerido para trabajar con baterías de válvulas. Por supuesto que dependerá mucho de las aplicaciones, pero el promedio está entre 6 y 8 válvulas por cada batería. Eso es lo más recomendable. Imagínense que en una batería de válvulas, salvo que la tecnología no lo acompañe, porque eso va a haber alguna diferencia, tener 10 válvulas en una batería puede traer alguna complicación respecto de la eficiencia, respecto del caudal que va a llegar a mi cilindro, respecto de la presión que le va a llegar. Muchas veces cuando trabajan con 10 válvulas en una batería, no se trabaja con el actuador de manera simultánea, trabajan en determinada secuencia. Si no, ya tenemos que pasar a otro nivel, bien, a otro concepto, que es el concepto de un terminal de válvulas. La ventaja de un terminal de válvulas es que garantiza la velocidad, la fuerza y el movimiento como en las aplicaciones anteriores, pero con una gran ventaja, la flexibilidad de conexionado. La flexibilidad de conexionado eléctrico justamente nos lleva a características en algunas instancias de cableado, pero en otras instancias ya de conectividad, de conexiones eléctricas, que nosotros o habitualmente en mi persona trato de diferenciarlo, porque por ejemplo estaríamos hablando de un concepto de 5 pines para controlar 24 válvulas, 48 electroválvulas, o un número mucho más alto también, pero ya con un bus de comunicación, con una comunicación remota, un protocolo de comunicación específico, donde ustedes podrán lograr con información decimal la activación de cada una de las electroválvulas. Pero ya es otro concepto más para tener en cuenta. Habiendo aclarado esto, la variabilidad que puede llegar a mostrar la neumática clásica sigue siendo neumática clásica si hablamos de una preparación de aire, una válvula y un actuador. Empezamos entonces con las herramientas útiles que deberían aportar a la preselección de productos. Ustedes van a tener en el Quick Search, en la zona superior del software, dos herramientas muy comunes. Una que puede ser el camino de la selección de productos, donde tienen una compañía visual del producto, donde tienen
un seguimiento que los vincula generalmente a una web, y el otro que está asociado a todo lo que sea herramientas de ingeniería, ¿sí? Dentro de las herramientas de ingeniería van a tener simulación de circuitos neumáticos, van a tener un análisis de consumo de aire o cálculo de consumo de aire, una selección de unidades de mantenimiento, etcétera. Diferentes puntos que vamos a ir recorriendo de a poco. Pero fíjense cómo teniendo el software uno podría moverse en la selección del producto o en una herramienta de ingeniería también. La primera pregunta que se hacía entonces en esta presentación es ¿cuál es la herramienta más adecuada para seleccionar productos? Si nos movemos en la etapa de simulación de circuitos neumáticos, me voy a meter en esa opción. Lo que uno empieza a definir básicamente es con qué tipo de actuador va a trabajar. A ver, cuando uno entra a simulación de circuitos neumáticos se encuentra con 4 alternativas. Esas 4 alternativas tienen un poco o demandan identificar la aplicación. Ustedes tienen cilindros de simple efecto para seleccionar, cilindros de doble efecto, actuadores con guía, asumiendo de que también son de doble efecto, y actuadores con movimiento giratorio. En esta oportunidad vamos a hacer un recorrido por actuadores lineales. Llegará otro momento para meternos en actuadores giratorios donde se necesitan incorporar mayores conceptos básicos asociados a un torque definido, asociado a una masa o un momento de inercia que por ahí no aplica, por lo menos en esta primer webinar de selección de cálculos. ¿Cuándo utilizar un cilindro de simple efecto? Bueno, cuando las fuerzas que se realizan son en un único sentido y se necesita un recorrido relativamente corto. Si los movimientos son cortos, rápidos y con un esfuerzo en un solo sentido, la tendencia debiera ser un actuador de simple efecto. ¿Sí? Conociendo que un actuador de simple efecto puede llegar a tener una vida útil distinta debido a que tenemos características elásticas, tenemos un esfuerzo mecánico que irá perdiendo rendimiento con el correr del tiempo, con el correr de los ciclos, con los recorridos en centímetros hechos, ¿no? Cuando uno necesita fuerzas en ambos sentidos, aplicaría la tecnología de un actuador de doble efecto. Bien, donde deberíamos, como en uno de simple también, proteger las piezas blandas que pueden estar logrando la estanqueidad para definir la vida útil. Cuando existe la presencia de alguna carga externa, una carga radial, un esfuerzo tangencial sobre el actuador, donde ustedes pueden estar apreciando que un cilindro estándar podría sentir deficiencias en el aro rascador, en el que protege el ingreso de partículas al interior del mismo, tendríamos que estar pensando en actuadores guiados. Actuadores guiados acompañan el movimiento del vástago, ¿bien? Pero con una estructura robusta de guías prolongaría la vida útil del actuador y con una capacidad de carga mucho mayor. Bien, vamos a entrar en una secuencia simple y si aparecieran consultas después para el resto, también lo podemos ir cubriendo. Es un poco lo que les comentaba, ¿no? Ahí es donde uno cuando va haciendo un clic en cada una de estas selecciones les va modificando el tipo de producto con el que se puede llegar a trabajar. Muchas veces cuando uno selecciona la gama de actuadores de simple efecto te vas a encontrar con actuadores de carrera corta. Cuando te moves a la estructura de guías aparecerá este formato, 2 guías robustas que casi duplican el ancho del vástago y están preparados para protegerlo de cualquier esfuerzo externo. O actuadores rotativos, donde tenemos la variable de paletas o la variable de cremallera. Vamos a enfocarnos en esto, ¿no? En el 90% de las aplicaciones que pueden llegar a existir. Por supuesto que no es la única gama de actuadores que puede ofrecer Festo, sino que hay una variable mucho más abierta también, mucho más amplia. Pero en el 90% de las aplicaciones neumáticas, esta es la preselección básica de productos que ustedes pueden llegar a tener. Importante a tener en cuenta. Sepan entonces que también existe la posibilidad de descargarse un catálogo
donde en un archivo en formato PDF, un archivo digital, también podrían llegar a tener la necesidad de una versión impresa. Ahí es cuestión de contactarse con el equipo de ventas del equipo de Festo para solicitarlo. En algunos casos lo tendrán, dependiendo, esto piensen que es una webinar regional, pueden no tener todos la misma situación. Pero en este catálogo, donde nosotros sugerimos ya no utilizar tanto el papel, sino poder utilizar herramientas digitales, tienen este mismo catálogo, y lo que uno tiene que identificar, como lo hemos charlado en webinars anteriores, es el nivel de aplicaciones o la intensidad de aplicaciones que pueden llegar a tener nuestras familias de actuadores en el mercado, ¿no? Ahí se van a encontrar con lo que se llaman actuadores redondos, actuadores clásicos, actuadores guiados, que aplican casi, si hacemos la sumatoria, entre un 80 o un 90% de las aplicaciones clásicas. Ya cuando un actuador es compacto, tiene menos cantidad de aplicaciones debido a que van en lugares muy pequeños. Por lo menos en nuestra región, lo que domina o lo que abunda va a ser en esta gama de productos. Pero debemos considerar que en función o el entorno de aplicaciones, uno tiene que saber dimensionar, tiene que saber qué producto poner en esa instancia, ¿no? Y a mí siempre lo que me gusta, trabajo mucho con el equipo de ventas, me gusta que el equipo de ventas de Festo tenga su criterio, pero también es importante que el cliente aporte técnicamente también sus necesidades. Por eso es que se genera también esta webinar, para que podamos debatir esas cuestiones. A ver qué tiene una vez que uno selecciona el producto. Una vez que seleccionamos un actuador, por ejemplo, de doble efecto, van a existir variantes a definir o una definición de parámetros básicos del sistema. ¿Qué parámetros tendríamos que tocar? A ver, aparecen diferentes valores. Aparece uno de tiempo de posicionamiento esperado. Quiero alcanzar este tiempo de posicionamiento. Es decir, en la técnica neumática no se esperan posiciones intermedias generalmente, por lo menos con la técnica clásica. Ahí es donde uno hace referencia a en qué tiempo alcanzaría su posición de vástago extendido. Básicamente es en qué tiempo querés lograr que tu cilindro se extienda. Eso puede estar muy relacionado con los ciclos, ¿sí? Otra consulta que uno puede seleccionar o podría definir si lo quiere o no es si va a poner una válvula de estrangulación. La longitud de carrera requerida. Fíjense cómo empiezan a entrar datos que necesitamos, ¿no? La carrera del cilindro, el tiempo en el que uno quiere alcanzar ese posicionamiento, la dirección del movimiento. La dirección del movimiento será extender como que el vástago salga o retirar que el vástago se retraiga. Esto es importante a tener en cuenta porque los volúmenes de aire son distintos. Sabiendo que el vástago ocupa un espacio, tendríamos que estar considerando un par de variantes ahí, ¿no? Pero es importante aclararlo en nuestro software. La presión de funcionamiento con la que uno va a trabajar. La longitud de los tubos, ¿sí? Cuando uno pone acá la longitud de los tubos, fíjense que habla del equipo de mantenimiento y la válvula, y entre la válvula y el cilindro. Acá hay una diferencia bastante importante, a pesar de que mi ejemplo diga 1 metro y 1 metro, porque tienen que estar considerando lo siguiente. Tienen que saber que entre la unidad de mantenimiento y la válvula, es un flujo de aire que en mayor parte de la aplicación, cuando éste está en movimiento, está permanentemente con aire comprimido, ¿sí? Muchas veces uno dice, bueno, si de tu unidad de mantenimiento tenés que llegar a la válvula, trata de que el diámetro de esa tubería sea lo más grande posible. Bien, por supuesto, ajustado a un tamaño de válvula acorde, pero traten siempre desde la unidad de mantenimiento hacia la válvula poner el mayor diámetro. Y no pasa lo mismo entre la válvula y el cilindro. Bien, entre la válvula y el cilindro, los tubos que conectan la válvula distribuidora y el cilindro debiera mostrar cierta diferencia. ¿Por qué? Porque sepan que entre válvula y cilindro acabamos de incorporar un consumidor más. Bien,
Por eso es importante que los diámetros entre válvula y cilindro también hayan sido considerados. Muchas veces, si le ponemos a un cilindro entre unidad de mantenimiento, válvula distribuidora y cilindro, le ponemos a todo el mismo diámetro, como es lo habitual, ¿sí? Generalmente pasa eso, estamos considerando o no estamos analizando cuánto se está consumiendo en ese trayecto. Piensen que entre la válvula y el cilindro el aire tiene que entrar y en el movimiento también tiene que salir. Entonces el tiempo y la longitud del tubo y el diámetro del tubo impactan claramente en el tiempo a llenar ese volumen. Eso es una pérdida seguramente de ciclos en el minuto. Por eso tiene que ser considerado. En esa variable, por supuesto, además de estas características que se están mencionando, puede aparecer el dato de la masa que uno tiene que calcular, ¿sí? La fuerza que hay que hacer, ¿bien? Y si aparecen datos externos como una fuerza adicional de impacto o una fuerza de fricción adicional, muchas veces ese cilindro está en voladizo, es decir, no tiene el desplazamiento de la masa, no está con una variable de fricción, pero también a veces si aparece ese dato, es un dato que no es habitual o que el cliente no suele conocer, pero piensen que un ingeniero mecánico por ahí considera de que si el carro se está deslizando sobre ruedas, puede aparecer un esfuerzo adicional también a considerar. Bueno, eso se carga ahí como un dato adicional. Con un clic en continuar, luego de la carga de estos parámetros, que es una carga que si tenés nociones de la aplicación, lo vas a poder ajustar sin mayores problemas. Bien, con esa característica, me parece que me faltó mostrarles omití este dato que también tienen que considerar. El ángulo de la instalación permite ajustar si ese cilindro tiene un ángulo de inclinación de 30 grados, de 45 grados, de 90 grados, si queda perfectamente perpendicular. También influye en los datos básicos de nuestro software. Bien, si estamos apuntando el actuador hacia abajo, uno puede ajustar los ángulos ahí en el que se encuentra el cilindro. Por supuesto, las cargas que pueden influenciar en función del ángulo de inclinación de nuestro cilindro también tendrían que considerarse. Estos cálculos habitualmente en máquinas desarrolladas por fabricantes, el ingeniero mecánico trabaja mucho sobre estas variantes. Bien, un buen fabricante debiera estar contemplando estas características, porque si no son contempladas, impactan directamente en el usuario final. Vos te das cuenta que el vástago de tu cilindro empieza a marcarse por demás, que enseguida tu actuador o tu cilindro empieza a manifestar fugas y estás permanentemente con la reposición. Es decir, un error en el dimensionamiento y no considerar estas variables de ángulos en la que está sometido el cilindro también van a impactar. Por eso es importante que ustedes sepan identificarlo, ¿sí? Puede estar mal dimensionado por haberse considerado el cilindro en un software o en un cálculo con una variable horizontal y no una variable con un ángulo de inclinación de 45 grados. Los esfuerzos mecánicos sobre el cabezal van a ser distintos también. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. ¿Hay cálculos teóricos, cálculos matemáticos para esto? Claro que sí. Claro que sí. Ahí es donde uno puede hacer una cuenta rápida. Esto les puede servir a ustedes como referencia. Fíjense que a la hora de calcular la fuerza de avance de un cilindro, uno podrá considerar que a través de una constante que relaciona un 15% de la fuerza teórica como pérdidas, ¿bien? Multiplicado por la precisión y el diámetro elevado al cuadrado, les da una cercanía con la fuerza de avance. Cuando uno quiere hacer una cuenta rápida, esta por ahí es la fórmula habitual. La presión, el diámetro del cilindro al cuadrado, por una constante, me entrega la fuerza. Insisto, los niveles se pueden ir complejizando a medida que tenés que definir mejor la aplicación, si tenés que empujar, si tenés que levantar, si tenés que bloquear o detener, dependiendo del tipo de actuador que quieras poner. ¿Bien? Es puramente un dato teórico a tener en cuenta. Cuando uno carga los parámetros en nuestro software, insisto, de carácter gratuito, uno tiene la posibilidad de alternativas y como primer preselección entra la característica de
cuál de estos actuadores puedo llegar a utilizar. Entonces, habiendo cargado los parámetros y haciendo un clic en continuar, uno tiene una gama de cilindros de las cuales podría hacer un clic en cada uno de ellos para decir, bueno, me voy con este, me voy con esta referencia. En mi experiencia, muchas veces conviene hacer esto. Vuelvo un poquitito atrás. Hago mi pequeño cálculo manual. Digo, perfecto, la fuerza que quiero hacer es esta. Tengo esta constante, tengo la presión de trabajo, no identifico qué diámetro de cilindro podría utilizar. Hacen la ecuación correspondiente y despejan de ahí la variable de diámetro. Con eso podrá ayudarlos a ustedes en la preselección, esta que tenemos acá. En esa preselección piensen que tienen diámetros desde 32, con los datos que yo cargué, hasta 63 u 80. Acá empieza un criterio un poco más fino que sí demanda de que ustedes hayan participado, por ejemplo, en este tipo de webinars o charlar respecto de la preselección, porque yo podría elegir el diámetro 32 o podría elegir el diámetro 80. Cualquiera de ellos cumple o cubre la necesidad que ustedes hayan puesto. Pero evidentemente el costo que representa un cilindro de diámetro 32 respecto de uno que es de diámetro 80 es completamente distinto. Bien, es completamente distinto. Uno se puede mover como inicio en el cálculo a mitad de tabla. Esa puede ser una referencia, me muevo a mitad de tabla para ver dónde puedo estar, pruebo con uno de 40 y lo interesante del software es que les va a permitir hacer una simulación. Si esos resultados satisfacen, ahí es donde uno le sugiere volver atrás e ir bajando el diámetro del cilindro. Bien, o sea, como referencia, necesito ahora seguir mostrándole un poco más los avances de lo que hace el software, pero me parece conveniente aclarar que cuando uno no sabe por dónde arrancar de toda esa variable, se para en una posición intermedia, simula la situación y si satisface, empieza a probar con valores más chicos. Ahora van a entender un poco mejor cuando digo si satisface, ¿no? Imaginen que yo seleccioné un tamaño de cilindro. Cuando seleccionamos un tamaño de cilindro, el software automáticamente interpreta lo que queremos hacer, interpreta que hay un cilindro de doble efecto, interpreta que seguramente puedo optar por estrangulaciones, que la válvula que lo controla es una válvula de 5 vías, 2 posiciones y me da la posibilidad de el tipo de accionamiento fue seleccionado por uno. Pueden llegar a necesitar amortiguación o no, eso es un parámetro que algunos pueden llegar a necesitar. Me define una estrangulación, una válvula de estrangulación y retención. Me define el tipo de tubo que tendría que usar, ya define la válvula asociada a los parámetros de velocidad, de posicionamiento que uno necesitó y por supuesto el tubo que iría desde la unidad de mantenimiento hacia nuestra válvula de distribución. O sea que les hace una preselección del elemento, da la chance de jugar con la variable de presión y por supuesto ahí la de simularlo. Cuando uno simula esto, ¿sí? Con esos parámetros base, les genera, aparte de los resultados del movimiento, esto me parece que podría mencionarlo en este instante, miren lo siguiente. Algunos ya con un poco más de conocimiento, cuando esa gama de productos la quisiera direccionar a un tubo en particular, nosotros si pudieron asistir a las webinars anteriores, estábamos promocionando un tubo que se llama PUN-H, es un tubo resistente a la hidrólisis, con características, con aprobaciones para la industria alimenticia y demás. Por las dudas, sepan que uno haciendo un clic sobre el elemento también tiene la chance de preseleccionar variantes, ¿sí? O de preseleccionar válvulas. A veces ustedes ya tienen una aplicación, ya tienen conocida la válvula, tienen la chance también en este instante de ajustarlo. O sea, parándose sobre el elemento y haciendo un clic te lleva a diferentes variantes o de válvulas o de cilindros. Para la gente que está un poquito más familiarizada con el software, sepan que existe. Nada más.
Ahora ya en breve llegamos a la simulación. Cuando simulamos, uno tiene que ponerse también eh, en este concepto, ¿no? ¿Con qué tipo de válvula vamos a trabajar? Cuando uno simula, les va a dar características funcionales de la válvula respecto de caudal, respecto de la presión con la que trabaja, pero un software omite a veces principios de funcionamiento también de la válvula. Para eso ustedes, insisto, con esta continuidad que vienen asistiendo a nuestras webinars, deben empezar a identificar con qué válvula podemos llegar a seleccionar. Si yo vuelvo a la imagen anterior donde les decía, miren, haciendo un clic preseleccionan productos, claro, haciendo un clic ahí también preseleccionan modelos de válvulas. Esos modelos de válvulas tienen que ver o están asociados al principio de funcionamiento de estas válvulas. El principio de funcionamiento de estas válvulas, como lo charlamos en las webinars anteriores, están asociados a cuál de ellas elijo. Elijo la válvula de asiento, una válvula considerada para el equipo de Festo como un producto premium, un producto de válvula autolimpiante, la cual aplica entre el 5 o el 15% de las aplicaciones como alta robustez, o me muevo con las válvulas típicamente utilizadas, que son las válvulas de asiento. Ahí me están informando que hay alguna pregunta. ¿Sí? Déjenme leerla un poquito. Henry Montealegre, a ver. Dice, ¿hay forma de agregarle ítems adicionales como trabajo en ambientes corrosivos para seleccionar productos? La simulación, eso es lo que pregunta Henry, ¿sí? La simulación es muy parecida al programa FluidSim que se utilizaba a nivel educativo. No sé si todavía existe. Bueno, dos preguntas que surgieron ahí durante mi explicación. La de el ambiente corrosivo, te voy a mostrar alguna herramienta más que te va a permitir seleccionar eso. ¿Sí, Henry? Por acá te va a definir una variante por default, una variante básica, pero ya enseguida lo vamos a tocar ese tema. Y respecto de una simulación, la simulación que te puede ofrecer un Fluid Sim es una simulación, para aquellos que no lo conocen, es un software didáctico que te permite simular si tu circuito va a funcionar. Acá en esto que estamos viendo, no te dice si el circuito va a funcionar o no. Acá te dice, necesitas estos elementos para lograr tu cometido, que es trasladar una carga a una velocidad determinada. Bien, son dos cosas diferentes. Es un aporte más que existe como software de Festo, pero es para simulación de circuitos. Esto simula las necesidades y parámetros que vos pusiste del sistema y te dice si funciona o no. ¿Ok? Ahí también escribe Dagoberto Wallace, dice, tengo el mismo problema de corrosión, ¿qué puedo hacer para este problema? Bueno, ahí les pido un poquitito más de paciencia para poder seleccionar, porque ahí entraríamos no en la selección de un circuito neumático, sino en la selección de productos, que es la otra rama, ¿sí? Un poquito más de paciencia y ya llego a esa necesidad que se plantea. Muy bien, acá les decía entonces, sepan hacia dónde orientar el nivel de aplicaciones, porque tendremos que ir orientándonos a donde mayormente exista el uso de estas válvulas, ¿no? Cuando uno simula, fíjense que no simula el cilindro moviéndose ni nada por el estilo como se ha preguntado respecto de un software. Lo que simula son los parámetros de situación real, donde uno analiza el tiempo en el cual va a ser ese recorrido. Bien. Tiene una gráfica de velocidad, una velocidad claramente afectada por la aceleración, alcanza un margen de velocidad constante y se detiene. Tiene una fluctuación de la presión también como resultado. Y tiene características de aceleración y desaceleración. Cuando uno verifica esto, si no aparece ningún mensaje acá de advertencia, te dice ese producto o esa selección de productos para ti es válida. ¿Sí? Si esa selección de productos es válida, una vez que uno hace clic en esa simulación, automáticamente les genera un listado de piezas como preselección de productos.
Te dicen, bueno, vos para la aplicación esta necesitas este cilindro, esa estrangulación, ese tubo, estos racores, con las cantidades listas como para que uno proceda a hacer o a preseleccionar los elementos y en un formato digital hacer su compra de materiales. Ahí es donde nos movemos en la etapa de simulación de circuitos neumáticos, pero ojalá fuera tan sencillo, ¿no? La verdad es que no es tan rápido. Ahí es donde uno tiene la primer preselección de elementos. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta en la aplicación que ese cilindro, si no tiene una buena compensación de masas o cuando uno lo aplique va a estar en contacto directo con un operador, aparecen un par de variantes que es recomendable tener en cuenta. Dentro de las aplicaciones que tiene Festo para ofrecerles, aparece una variante de PPS Check. En la variante de PPS Check es una característica de autoamortiguación en función de la masa que se tenga que mover. Bien, es un formato donde uno puede, para una gama de cilindros específica, ¿sí? Dentro de esas variantes normalizadas, pensar en un software con el cual ustedes, en función de esos resultados o esa preselección que tuvieron, ponen la masa automáticamente y les dice si el sistema PPS Check funciona o si el sistema PPS para nosotros, que es la amortiguación neumática, autoajustable funciona. ¿Qué significa eso? Bueno, eso ya es un salto para nosotros porque te empezás a encontrar con actuadores que no tienen más ese pequeño tornillito en los cabezales para ajustar la amortiguación y prolongar la vida útil del cilindro. Es decir, que el cilindro autorregula en función de la masa que le estén poniendo. Ténganlo en cuenta también como una variante más a la versión de PPS Check, que son parámetros muy sencillos de colocar. Haciendo un clic en PPS Check, se abre una ventana así, de este estilo, donde cargan la familia preseleccionada que tengan, la presión de trabajo, el diámetro del cilindro, la carrera con la que van a trabajar y la masa. Si a ustedes les indica que el PPS Check funciona, es sugerible una versión en la cual no aparezcan variables de ajuste mecánico. Bien. ¿Qué pasa si una variable de ajuste mecánico no está bien ajustada en la máquina? Bueno, pueden llegar a tener un impacto excesivo en las tapas del cilindro y los cilindros se les empiezan a desarmar. También puede pasar que el nivel de vibración en la máquina termine aflojando tornillos, termine generando que la máquina empiece a tambalearse para todos lados. Bien, cosa que como nosotros lo presentamos, el futuro de los cilindros normalizados es que puedan soportar las masas dinámicamente y que absorban toda esa característica de vibración excesiva en el mismo cilindro, prolongando no solamente la vida útil del cilindro, sino la estructura de su máquina. Bien, otro detalle a tener en cuenta. Así como está la herramienta de chequeo de la amortiguación neumática, aparece una herramienta de consumo de aire. La herramienta de consumo de aire me da parámetros interesantes que ustedes pueden ya hilar un poquito más fino. ¿Cómo es hilar un poco más fino? Hilar un poco más fino indica, primero indícame el diámetro del cilindro, la cantidad de ciclos y la carrera con la que vas a trabajar. Si querés un formato de ahorro de energía, quiere decir que por ahí no necesites utilizar la misma presión para el avance que para el retroceso. Eso es algo a tener en cuenta. Bien, donde mejor lo necesite es donde uno tiene que indicarlo. El diámetro interior del tubo, el diámetro de la tubería con la que van a trabajar, el largo de la tubería. Bien, y lo que tiene este software es que automáticamente les carga, en función del tipo de cilindro que pongan, y las carreras, les carga un consumo de aire por minuto. ¿Bien? Uno ajustando presiones distintas, presión de trabajo para el avance, presión de trabajo para el retroceso, sería el modo ahorro de energía, y empiezan a valorizar, que eso es súper importante también para una aplicación. Empiezan a conocer la presión de trabajo, la presión de retroceso, uno lo va ajustando, ¿no? Las horas de trabajo, la cantidad de días que van a trabajar, obteniendo como resultados lo que consumen en el minuto, lo que consumen en el día, lo que consumen por año. En consecuencia, da una estimación aproximada de cuántos euros por metro cúbico
estarán consumiendo, ¿bien? O cuántos euros por día, o cuánto te estás ahorrando si estás trabajando con un formato de ahorro de energía. Es una herramienta muy potente a la hora de empezar a dimensionar sus equipos de la mejor manera. ¿Bien? Todas las herramientas que yo les estoy mostrando son todas herramientas que sinceramente agregan mucho valor a la aplicación y que se estima que ese conocimiento aplicado en nuestros clientes debiera potenciarse aún más todavía. Pero son variantes en las cuales nosotros como Festo queremos que ese cliente pueda empezar a utilizar o pueda empezar a debatir con el equipo de ventas. ¿Cómo hacemos para que nuestra máquina sea mucho más eficiente, sea mucho más potente? Teniendo ese parámetro de consumo, ¿bien? De la aplicación, teniendo ese parámetro de consumo, cosa que la primera versión de simulación no te lo ofrece, uno puede empezar a relacionar inmediatamente la calidad del sistema de aire que va a utilizar, es decir, la selección de unidades de mantenimiento. La selección de unidades de mantenimiento identifica con qué tipo de industria se van a manejar, si es industria minera, si trabajamos con máquinas de herramientas, si vamos por el lado o el camino de la electrónica, de la pintura, si es industria alimentaria. En función de esos parámetros, uno necesita, con un conocimiento de la norma ISO, poder identificar cómo vamos a estar en nivel de partículas, cómo vamos a estar en nivel de humedad para la aplicación, ese cilindro que se tiene que mover, qué nivel de humedad tendría que manejar, o qué participación de aceite también queremos que tenga, ¿no? Claramente el aceite que viene de un compresor no es bueno, pero uno ajustando las exigencias y ajustando el micronaje puede tener una mejor selección de la unidad de mantenimiento, sabiendo que esto va a prolongar la vida útil del actuador, ¿no? Claro, entonces vamos de a poco. Definiendo que es una aplicación estándar, bien, y que necesito un nivel 7 para partículas sólidas y un nivel 4 para participación de aceite en el circuito, que no atente directamente contra mi válvula, sino que beneficie la válvula y beneficie el cilindro. Con un filtrado de 40 micrones uno puede avanzar, pero lo que generalmente el cliente pregunta es, bueno, pero ¿cómo sé que es un 7, que es un 4 en aceite? Ahí es donde necesitan conocer información de normas ISO, donde Festo, por supuesto, entrega una recomendación, pero siempre hay que considerar la clase de aire en función de la aplicación, aclarando eh, cuál es la definición o el requerimiento para agua, aceite y partículas sólidas. Esto no lo define Festo. Bien. Festo puede hacer sugerencias de calidad de aire en aplicaciones estándares como 744 como una referencia, pero sepan que de acuerdo a las aplicaciones, acá estamos hablando de aplicaciones donde se trabaja con válvula y cilindro, pero piensen que en aplicaciones neumáticas hay un mundo aparte, ¿no? Uno tendría que pensar si ese aire entra o no entra en contacto con el alimento, si ese aire sirve para soplar una botella, si sirve para eh, inflar una bolsa. Hay diferentes condiciones que por ahí sí demanden ahí un poco más de asesoramiento técnico respecto de la aplicación. Para una aplicación básica, ahí lo que uno puede decir es siempre 744 como recomendación. ¿Bien? Cuando uno define ese 744 y un filtro de 40 micrones, también aparece la opción, ¿bien? Avanzando, de si quieren o no una válvula de corte manual, una válvula de corte eléctrico, una válvula de arranque progresivo y algún módulo de derivación. ¿Por qué pueden aparecer estas variantes? Válvula de corte manual generalmente se necesita por cuestiones de interrupción y mantenimiento de la misma unidad o mantenimiento de la instalación neumática. Corte eléctrico, muchas veces una máquina, el apagado o el encendido de una máquina está asociado al corte eléctrico para disminuir los consumos. Cuando tienen muchas máquinas instaladas una al lado de la otra y se habilita el aire comprimido, pueden llegar a tener la necesidad de arranques progresivos, es decir, que el aire vaya ingresando de a poco, porque si no, no solamente tenés movimientos bruscos, sino que tenés encendidos de los equipos de manera distinta, dispar.
Por eso se utilizan válvulas de arranque progresivo. Y derivaciones, nada más que por si necesitan diferentes puntos de habilitación de aire. Haciendo esa selección, uno llega a configuración, en el cual en esa configuración que les entrega, si la cargaran en el Quick Search, acceden hasta el formato 3D y les podría mostrar automáticamente, haciendo un clic acá, aquí en CAD Online, les muestra si la unidad de preparación que han seleccionado, no sé, estéticamente, o si tiene los pies de fijación, etcétera. Todo lo que puedan llegar a necesitar, se arma y se configura automáticamente. Con esta información que vimos, piensen que recorrimos unidad de preparación de aire, recorrimos la válvula que se va a recomendar, el caudal que se necesitaría, el actuador, los tubos que se van a utilizar. Los racores se incorporan en el mismo simulador. Bien. Pero muchas veces en función del ambiente en el que se encuentran, y ahí llegando un poco a las preguntas que se hicieron, el ambiente en el que se encuentran puede demandar que un tubo sea específico, que un racor esté preparado para determinadas condiciones. Ahí es donde específicamente lo que preguntó Henry, Dagoberto, uno tiene que entrar no a la parte de ingeniería, sino a la parte de selección de productos. ¿Sí? En la selección de productos, ustedes van a tener no solamente que ajustar tamaños de roscas que necesitan, sino rangos de temperatura, rangos de presión que pueden llegar a necesitar. Ahí freno un segundito porque quiero leer una pregunta que está haciendo Shirley. A ver, dice, ¿todas las electroválvulas y cilindros necesitan lubricación o solo es necesario solicitar una unidad de mantenimiento únicamente con filtro regulador? Debo decirte entonces, Shirley, que depende... la utilización de un lubricador depende muchas veces de la velocidad con la que te vas a manejar, los ciclos de trabajo que tengas, de la temperatura ambiente y del producto que estés utilizando. Un producto que tenga una dimensión importante, hablemos de dimensiones importantes, tamaños de 63 milímetros para arriba, 63, 80, 100, 125, 160, 250 milímetros, generalmente de 63 para arriba. Es un producto que tiene una pieza blanda de un tamaño importante que necesitaría ser humectada. Los cilindros por default vienen con una grasa que lubrica esa parte, pero esa con el tiempo puede lavarse con el agua, con la humedad que pueda llegar a tener en el aire. Entonces sí es recomendable lubricar. Cuando tenés cilindros pequeños y un alto ciclaje, llámese alto ciclaje, estar hablando de 100 golpes por minuto, 60 golpes por minuto también, va a levantar temperatura y esa grasa puede licuar. Entonces también es recomendable tener una baja dosificación en lubricación. ¿Sí? Cuando los movimientos promedian de 50 golpes para abajo, con un filtro regulador y eliminando el agua, podrías tener una vida útil bastante larga en tu cilindro. ¿Sí? Eso es lo que preguntó Charlie. Sigo avanzando con esto. Lo que les decía entonces, para seleccionar productos, uno haciendo un clic en selección de racores rápidos, ahí tenés diferentes características. Puedes definir si quieres un racor recto, si quieres una I, si quieres una T, el tamaño de la rosca, el diámetro del tubo, bien. Y empiezan estas condiciones. Empieza la presión de trabajo, la temperatura ambiente, ¿sí? El tipo de productos que selecciones te dirá apropiado para el contacto con alimento y resistencia a sustancias químicas, inflamable, si quieres una variable de acero inoxidable, bien, con una calidad interna y una preselección mejor. Bien, yo acá te estoy mostrando apenas algunos filtros representativos, pero quiero que sepan entonces ahí que en la parte de selección de productos, todas estas cuestiones de resistencia a la corrosión, evidentemente, podrías llegar a cubrirlos con la clasificación del material. ¿De acuerdo? Así como aparece una misma selección, una preselección, pero de los tubos. ¿Sí? Así como tenés la selección de racores, tenés la selección de tubos. Y en la selección de tubos indicarás el diámetro, indicarás el color, y dentro de las características que pueden aparecer, temperatura ambiente, resistencia a qué tipo de fluido, el tema de detergentes, la dureza del material, qué racor admite,
Bien, características especiales del tubo. Insisto, manejarse con temas de características. Es importante entrar en el mismo software, pero en la selección de tubos. Ahí es donde entra en juego la temperatura ambiente, ¿bien? O el detergente que puede llegar a ser el recomendado, o a qué elemento va a resistir, ¿no? Fíjate que tenés resistencia a microbios, apropiado para cadena de arrastre, resistencia a salpicaduras, resistencia a rayos UV, a un contenido suavizante, resistente a la hidrólisis, inocuo para alimentos, es decir, si tiene aprobación FDA. Ahí es donde en la parte de selección de productos uno puede definir. Que en el simulador lo único que te va a mostrar es qué diámetro necesitas. Vos a partir de ahí, en función de tu aplicación, podrías trabajar un poquito más con temas de resistencia a la corrosión. Dentro de la página web de Festo, ¿sí? En cualquiera, no importa el país, acá dice Argentina, pero para eso solamente una imagen, sepan que aparece en la opción de servicios, puntualmente donde habla de normas y estándares, aparecen diferentes clases de resistencia. Y si miramos resistencia de los materiales, ¿sí? Fíjate que estoy ahí en la parte, insisto, de servicio, normas y estándares, resistencia de los materiales, tenés la chance de indicar para los tubos, para los elastómeros, para los metales, para los plásticos. Uno puede cargar acá inmediatamente los productos químicos que pueden llegar a tocar y tendrás una respuesta de si ese elastómero, si ese tubo soporta o no soporta. Bien, una vez que ya tenés definida la familia, uno puede hacer alguna aclaración si trabaja con aceite, tipos de aceite, niveles de participación. Hay una gama bastante fuerte donde te dirá si tu producto es resistente, es parcialmente resistente o no resistirá esa aplicación. Bien, les diría un mundo bastante interesante cuando uno tiene que enfocarse en la solución del equipo. Para ir finalizando, ya cumpliendo con el horario que tenemos, hay una imagen que se les va a presentar a ustedes para que accedan a este link, bien, después de la webinar para los que hayan asistido, porque aparece un nuevo software que se llama Pneumatic Sizing. Yo voy a intentar hacer un clic a ver si puedo llegar para mostrarlo dinámicamente. Pero deben saber que el Pneumatic Sizing es un software, ahí le voy a dar un poquito de tiempo, es un software que con todo esto que venimos viendo se potencia aún más el listado de datos que pueden llegar a tener. Aguarden un poquito, le damos un tiempo a la web. Mientras aprovechen y formulen preguntas si quieren. ¿Sí? Acá lo tengo. Pneumatic Sizing es un software que se está implementando todavía, no está la versión de castellano, bien, tienen las características en inglés, la verdad es que es bastante ágil y simple, pero el Pneumatic Sizing lo que tiene es lo siguiente, uno puede ajustar la masa, el esfuerzo que va a realizar, la carrera con la que va a trabajar ese cilindro, ¿sí? La performance de tiempo que puede llegar a ser y lo que tiene es que dinámicamente en función de esos tiempos que uno vaya definiendo puede tener dos variantes, ¿no? Acercarse al modo economy o a la variante de performance donde tendrán la mejor performance en cuanto a la selección de productos. Es dinámico, uno puede ajustar el ángulo de posición del cilindro que necesita, bien, y a partir de ahí si estás haciendo un movimiento para un lado, para el otro, un rango de presiones típicos, una longitud del tubo, el tipo de amortiguación que uno quiere tener, ajusta inmediatamente parámetros en el software y les entrega, ¿sí?, una serie de resultados muy específicos. Le pide uno mostrar detalles,
y con una información muy dinámica te dice otra vez cilindro, cable, tubo, silenciadores, tipo de válvula, bien, válvula de estrangulación y racores, con algunas resultantes de performance diferente. ¿Sí? Frente a lo que yo entregué, frente a los requerimientos que uno manejó de la masa, la carrera, el tiempo de posicionamiento, el ángulo, si extiendo, el rango de presiones, la longitud del tubo y el tipo de amortiguación, ¿sí? Generalmente les entrega un extracto de resultados. Acá tenemos un resultado y ahora marcamos la diferencia. Podemos detenernos un poquitito en los valores, ¿no? Podemos mirar el rango de valores, una válvula VVG L14, ver un cilindro DCNU, los cables que pueden llegar a necesitar para alimentar la válvula, las estrangulaciones, pero quiero ver acá una variante que les entrega. Miren estos datos, 496 milisegundos en el tiempo de posicionamiento y 1.42 litros versus el otro, ¿sí? Que tarda un poquito más y consume este nivel en cantidad de litros. Si miramos el patrón de velocidad, uno tarda 800, otro tarda 400 en alcanzar el tiempo. Entonces, lo que te está mostrando claramente, o las condiciones que te puede estar mostrando una variante y otra, es que tenés al menos dos performances distintas que logran lo mismo en tiempos diferentes. Entonces, uno en función de eso puede elegir si se mueve con una o si se mueve con la otra. Bien. Cuando uno dice comprar ahora, lo que tiene esto, que me parece importante de mencionar, es que ese link uno lo puede tener en el mismo celular, ¿sí? Porque tiene un formato de aplicación. No es una aplicación, es una utilización web, pero cuando accedan a esta información, lo muestra de una manera muy similar al de una aplicación, y aquellos que tengan un formato de compra online shop pueden hacer directamente la compra si tuviesen una cuenta asociada. Para aquellos que consumen un producto a través de un canal indirecto, al menos les prepara la lista de productos que necesiten ser cotizados. Bien. Ahí voy leyendo algunas preguntas que se han hecho. Yo con esto doy por finalizada mi presentación. Creo haber recorrido todos los puntos. Bien. Piensen que existen diferentes medidas para ahorrar energía con éxito y gran parte de ellas están orientadas a un correcto dimensionamiento, ¿no? Acá es donde dimensionar bien ya podría manifestar una reducción en los consumos de energía, en estos conceptos de ahorro energético en casi un 35% dependiendo de la aplicación. Permítame leer algunos comentarios. A ver. Buenos días, dice, tenemos unas máquinas, la pregunta es de Mariet Contreras. Dice, buenos días, tenemos una máquina empacadora de 60 bolsas que trabaja 60 golpes por minuto. Según lo que tú nos dices, nuestro aire no es de buena calidad porque hay humedad y deseo saber, por la acción de la humedad, qué tipo de aceite debo usar. Es una empacadora de alimentos. Bien, ahí tenés que atacar dos cuestiones, ¿no? Tenés que atacar una cuestión de si ese nivel de humedad en las bolsas está impactando demasiado. Muchas veces yo, en la experiencia que tengo como product manager, es que en estas aplicaciones tratan de garantizar de que la humedad no sea un factor influyente. Si vos estás llenando bolsas, no tendría que llegar ningún contenido de humedad. Ahí lo que se recomienda es la aplicación de algún secador de aire. Puede ser un secador de absorción o un secador de membrana, siempre y cuando, insisto, vos estés notando una importante influencia del aire húmedo y mucho menos aceite, ¿no? No tendríamos que estar contando con una situación de lubricación en esa aplicación, donde el aire está en contacto. Ahí el nivel de aceite tendrías que seleccionarlo como nivel 1, no poner un lubricador. Insisto, lo estoy planteando
desde un escenario para mí hipotético frente a tu consulta. Bien, ahí lo que te sugiero muchas veces es que lo pueda ver el asesor técnico y darte una recomendación. Yo, si lo estuviese planteando, no sé, en un aula o dando una clase en la universidad, te plantearía eso. Por favor, verificar que los niveles de humedad no sean tan altos, lo cual eso se soluciona con una cascada de filtros y ya. Y no necesitas ahí el concepto del lubricador. Bien, déjame leerla una vez más por si el tema de los 60 golpes por minuto, según tú nos dices, y 60 golpes por minuto en función de la carrera que tenga tu cilindro, pero yo interpreto que 60 golpes por minuto son eh, etapas de soplado, ¿sí? No estás trabajando sobre un cilindro. Yo hago referencia a la necesidad de un lubricador cuando estás con un cilindro neumático. Si tu cilindro neumático está presente ahí y no tenés una variable de excesivo de temperatura, eso muchas veces se puede verificar, ¿sabes cómo? Mari, tocando el cilindro, apoyas la mano sobre el cuerpo del cilindro y ahí identificar realmente si tu actuador está en alta temperatura. Bien, pero no tenemos que confundir dos cosas, ¿no? Una es si el aire está en contacto con tu producto final o si el aire está preparado para tus cilindros. Y de hecho se podrían hacer dos circuitos independientes, un circuito para tu cilindro y un circuito para la etapa de soplado. Dice, estuve buscando el software en internet, Pneumatic Sizing, y aparece uno con el mismo nombre, pero con la marca SMC. Bueno, ahí vos tendrás que verlo o consultarlo con esa marca. Yo lo que te planteo, Pneumatic Sizing de Festo, y lo que insisto es, para todos los asistentes, les mandaremos el link como para que puedas acceder. ¿Sí, Henry? Tal vez me gustaría conocer un poco más acerca de las unidades de mantenimiento de aire y equipos que debo hacer mantenimiento. Trabajan en sitios eh, de humedades muy altos y temperaturas muy cálidas, además de que no se les realiza ningún mantenimiento. Si puedes brindarme a mi correo algo de información de mantenimiento preventivo para unidades y bueno, y poder implementar en el sistema de calidad. Perfecto, Dagoberto, no hay ningún problema, podemos pasarlo. ¿Sí? A ver, otra consulta que tenemos de Esteban Rivera. Dice, siempre se tiene en cuenta el diámetro de la tubería, pero no el diámetro de la manguera, dice, ya que siempre la conexión al cilindro va con mangueras, algunas veces las distancias es mayores a 1 metro. Sí, siempre tenés que estar considerando el diámetro del tubo y tratar de. A ver, por default, cuando vos seleccionás la válvula distribuidora tiene las tres roscas importantes, que es la conexión de presión y la conexión hacia un extremo del cilindro y la otra conexión hacia el otro extremo, culata o tapa delantera, tiene la misma rosca. Bien, el secreto puede ser a veces para minimizar tu consumo, es que a veces en el tubo donde o en el canal donde no necesites hacer una fuerza específica, poner un racor de una medida inferior, ¿sí? Si tu válvula tiene rosca 1/4 y te lleva a una manguera o a un tubo de diámetro interno de 8 milímetros, pasar a uno de 6 en el menor esfuerzo. Y vas a notar que no es significativo el cambio de velocidad en tu máquina y vas a estar consumiendo un poquito menos. Ese sería el planteo, Esteban. Bien. Bueno, no sé si tuviesen alguna consulta más. Esto es lo que pudimos ofrecerles en esta horita. Bien, me pareció que las explicaciones demandaron ese poquito más de tiempo y bueno, en realidad espero lo hayan disfrutado y lo hayan comprendido. Cualquier consulta, ahí tienen la posibilidad también de escribirlos o a posteriori, ¿no? Seguir comunicándose con el equipo de Festo para ir mejorando esta performance. Pero me parece de un valor importante que nuestros clientes empiecen con la utilización de estas herramientas con mayor frecuencia. Eso debería elevar para todos el nivel y poder prolongar la vida útil de nuestras máquinas. Sin más, no estoy viendo consultas, entonces les deseo a todos que tengan un excelente día. Bien, y los invitamos seguramente a nuestras próximas webs. Muchas gracias. Nuevamente, excelente día. Hasta luego.